Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias emocionantes y disfruta viéndolas. Ella estaba sentada de espaldas a mí en una de las mesas traseras débilmente iluminadas. Era un pequeño café italiano al que solíamos ir en ocasiones especiales en aquellos años, cuando aún no teníamos hijos. Sus hombros estaban descubiertos y su cabello suelto, lo cual era inusual para ella, pero no tenía dudas de que era Elizabeth, mi esposa. Con ella estaba Gary Ross, su jefe. La conferencia terminó un día antes de lo previsto. Chris Hendricks, el director general, consiguió todos los pedidos necesarios y estaba muy feliz, tan feliz que otorgó a todos los participantes un gran bono y un largo fin de semana de 4 días. Dado que de Brighton a Suffolk solo hay 4 horas en coche y aún era temprano por la mañana, decidí que iría a casa. Unas vacaciones de 4 días no significaban mucho para mí, ya que trabajo por cuenta propia. Hago este trabajo para mi mejor amigo de toda la vida, Chris, pero el bono me vino muy bien. El tráfico era denso y llegué a mi ciudad natal sin problemas alrededor de las 2:30. Vivimos en un pequeño pueblo costero a unas 15 millas de Ipswich. Como tenía que pasar por Ipswich para llegar a casa, decidí que sería bueno reservar una mesa para ese domingo. Esto, espero, será una agradable sorpresa para mi esposa. El lugar estaba lleno de caras nuevas. Casi esperaba ver la cara sonriente de Luigi dándome la bienvenida, ya que él era el antiguo dueño del lugar, pero entendí que todo sigue su curso. Después de todo, habían pasado casi 25 años desde la última vez que estuvimos aquí para celebrar con los padres de Elizabeth la noticia del nacimiento de nuestro primer hijo. La chica en la recepción estaba confirmando los detalles de mi reserva cuando casualmente escuché una risa. Mi esposa tiene una risa característica, la reconocería en cualquier lugar, y fue entonces cuando la vi. La vi con su jefe, Gary. Gary y yo teníamos una larga historia. Él fue mi archienemigo en la escuela, el matón escolar, y me quitó mi primer amor verdadero. Katie Thompson debía ir conmigo al baile al final del semestre. Habíamos estado saliendo durante aproximadamente un mes cuando él decidió que la quería. Su padre era un banquero importante y provenía de una familia antigua. Su familia era increíblemente rica. Katie me rompió el corazón cuando fue con él a la fiesta. Le ofreció el mundo a Katie y ella aceptó. De hecho, se casaron, pero después de numerosas infidelidades se divorció de él hace unos 10 años. Una amplia sonrisa brillaba en su rostro mientras se sentaba frente a Elizabeth. Pude ver que sus manos estaban sobre la mesa tocándose solo con las puntas de los dedos, pero aún así se tocaban. Él reía y ella estaba de espaldas a mí. Señor, señor. La joven me decía algo, pero no podía entender lo que decía. Señor, ¿puedo reservar una mesa desde las 2 hasta las 4 de la tarde o desde las 3 hasta las 5? ¿Qué le conviene más? Me recuperé un poco y dije, oh, lo siento, sí, por favor, reservemos desde las 3 hasta las 5. Mi esposa llevaba ese vestido blanco con flores que le compré en primavera, le quedaba magnífico. Los finos tirantes sobre sus hombros resaltaban su cuello y brazos perfectos, me gustaba mucho ese vestido en ella. ¿Por qué estaban allí y por qué se tocaban las manos? Hasta que te ocurre de verdad, crees que vas a acercarte y darle una patada en el culo. Tirarlo a la calle y maldecir a todo el que veas. Pero ocurrió todo lo contrario, retrocedí y me senté en la silla junto al mostrador de la recepcionista. Sentí como si hubiera viajado atrás en el tiempo muchos años y volviera a ser Katy. Literalmente no tenía ni idea de cómo afrontarlo, lo que me sorprendió fue que apenas estaba enfadada, solo me sentía abrumada. Sentía como si me hubieran arrancado las tripas del cuerpo y lo único que tenía que hacer era sentarme en silencio. La joven me dio un vaso de agua y me preguntó si estaba bien, a lo que asentí en silencio, solo necesitaba irme y me apresuré hacia la puerta. 15 minutos más tarde me acerqué para poder ver la entrada del restaurante. Esperé pacientemente, repasando en mi mente todas las formas en que podía matarlo. Eran casi las 5 cuando salieron. Era un día caluroso y soleado, y ella se veía impresionante con ese vestido y los zapatos de tacón con correas. El sol brillaba a través de la falda, lo que hacía parecer que estaba casi desnuda. Sus piernas siempre habían sido su mejor característica y las mostraba en cada oportunidad. Gary salió unos segundos después de ella y la abrazó por la cintura, no había duda, eran pareja.
Ella apoyó su cabeza en su pecho mientras caminaban hacia su coche y me sentí enfermo. Siempre he sido una persona que se toma todo a pecho y no teme a una pelea o escándalo, pero esto me sacudió, y simplemente me senté, apretando los dedos en el volante. Él le abrió la puerta, y cuando ella subió, él pasó su mano por su pierna y se metió debajo del vestido, luego le apretó el trasero, y se escuchó de nuevo esa risa. Me agaché, y se fueron, dejándome solo con mis pensamientos. Pasaron casi 20 minutos cuando finalmente me fui, mis ojos estaban llenos de lágrimas y mi cabeza me dolía. Conduje varias millas antes de darme cuenta de que estaba cerca de casa y acercándome al bungalow que habíamos hecho nuestro lugar seguro para criar a la familia. En nuestra calle solo había 10 casas, era una calle tranquila. 7 de esas casas eran bungalows, y era casi como un complejo residencial para ancianos, grandes céspedes verdes, perfectamente cuidados, donde todos se conocían. El Jaguar de Gary Ross estaba estacionado en la carretera cerca de mi casa, pero lo suficientemente lejos como para que todo pareciera inocente. La carretera estaba tranquila, eran las 8 de la noche. Los céspedes estaban impecablemente cuidados, todo en flor, todo se veía como debería verse en cualquier calle suburbana perfecta. Pasé de largo y me estacioné al final de la calle. No tenía idea de cómo lidiar con esto. En el fondo, sabía que si algo así sucediera, mataría a ese tipo y posiblemente le haría daño a ella antes de echarla. La realidad era que estaba confundido y herido, esta persona me estaba haciendo esto de nuevo. En mi mente, lo peor estaba sucediendo, él se estaba divirtiendo con ella en mi cama. Me dolía la cabeza, el estómago se me retorcía y sentía una fuerte náusea, como si pudiera vomitar en cualquier momento. Me recosté en la silla y dejé salir mis sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Pensé que éramos felices. Pasó otra media hora antes de que decidiera hablar con ellos directamente. Le envié 2 mensajes para preguntar si estaba bien y para decirle que la vería al día siguiente cuando volviera a casa, pero no obtuve respuesta. Mi ira comenzó a crecer, obviamente estaba demasiado ocupada para atender el mensaje de su esposo. El paseo de 2 minutos desde mi coche hasta la casa me pareció una eternidad, mis puños estaban apretados y temblaba. Él era mucho más grande que yo, pero la adrenalina corría por mis venas, y si lo sorprendía y lo derribaba al suelo, le rompería la cabeza. Su coche seguía allí, mi casa parecía tranquila, la carretera estaba tranquila, pero todo el infierno estaba listo para desatarse. Caminé por mi camino de grava y las piedras crujían bajo mis pies. Recuerdo que esperaba que no lo escucharan. Tomé mi llave y me acerqué a la puerta principal, pero en el último momento decidí entrar por la puerta trasera. La puerta lateral nunca se cierra con llave, solo se asegura con un pestillo y se usa cada vez que saco los cubos de basura o corto el césped. Me sentí tonto moviéndome de puntillas por mi propia casa, tratando de ser lo más discreto posible, evitando las ventanas y agachándome en el momento adecuado. En el salón hay unas puertas francesas que dan al jardín de detrás de la casa, las habíamos instalado hacía 2 años, y me acerqué sigilosamente al borde del marco. Al mirar dentro, vi un abrigo y un bolso sobre la mesa del comedor y un manojo de llaves y un teléfono al lado. Acercándome un poco más, vi un culo peludo y desnudo sentado en el borde de la mesa, su culo. Tenía la camisa desabrochada y supuse que los pantalones le llegaban a los tobillos, mi esposa estaba arrodillada frente a él. Él estaba de espaldas a mí y la cabeza de ella se balanceaba en su regazo. Le oía instarla a que se la metiera más adentro. Me di la vuelta horrorizado y me apreté contra la pared de ladrillo, conmocionado hasta la médula por lo que veía. Era extraño, el shock de verla hacerlo me hizo tambalear, creo que hubiera preferido ver un coito normal a lo que ella le estaba haciendo. La sensación de náuseas me invadió de nuevo y empecé a respirar deprisa, de pie frente a aquellas puertas, me sentía débil, pequeño, y la rabia fue sustituida por tristeza y desesperación. Volví a mirar dentro, había un pequeño hueco entre la cortina y la abertura de la ventana y utilicé mi teléfono para hacer algunas fotos como prueba. Escribí rápidamente un mensaje de texto y se lo envié para ver qué ella hacía, el teléfono que estaba sobre la mesa junto a ellos se iluminó. Vi cómo él lo cogía, leía rápidamente unas palabras y se lo entregaba con una sonrisa en la cara. Marido, sonrió.
Elizabeth se quedó mirando el teléfono, sin apartar la vista de él ni un segundo, y volvió a dejarlo sobre la mesa. Algo dentro de mí se quebró y me paré a la vista de todos en la puerta. Agarrando mi teléfono, la llamé, y esta vez su teléfono se encendió. Vi cómo apartaba la mano de su pene y alcanzaba el teléfono. Seguía sin verme cuando se disponía a hablarme mientras continuaba acariciando a Gary. Mis manos se cerraron en puños y estaba a punto de romper el cristal cuando oí su voz. Hola, Walter, ¿estás bien? Ella seguía con la cabeza en su regazo, él seguía mirándola, ninguno de los dos notó mi presencia. No podía hablar, ella repitió. ¿Estás bien? Sí, dije en voz baja. Mis puños se relajaron, su suave voz hizo algo en mí, y la ira que ardía dentro se detuvo, dejando en su lugar una tristeza pura y un vacío. Me aparté y dije que estaba bien, que volvería mañana. Está bien, cariño, nos vemos mañana. El teléfono se desconectó, me dejé caer al suelo y lloré tan fuerte que mi cuerpo tembló. ¿Qué demonios me pasaba? Yo era de esos tipos que estaban listos para arrancar cabezas, y aquí estaba llorando como un niño. ¿Ese era yo? ¿No era nada parecido a mí? Salí en silencio y volví al coche, aún no sabía cómo los atraparía, pero lo haría. Hasta que realmente te pasa algo así, no puedes decir honestamente cómo reaccionarás, pero lo que puedo decir honestamente es que nunca se me ocurrió que reaccionaría así. Reservé una habitación por la noche en un motel barato al otro lado de la ciudad. Me emborraché en el bar y traté de pelear con cualquiera que se cruzara en mi camino. Terminé con rasguños y moretones, pero después de eso me sentí mejor. Me emborraché tanto que pensé que sería una gran idea enviarle fotos a las 2 de la mañana. Un minuto después mi teléfono se iluminó. Encontré un gran consuelo en arruinarles la noche. Suponiendo que él todavía estaba allí. No respondí, pero eso no detuvo sus intentos, y luego vinieron. Mensaje tras mensaje. Sonreí y pensé para mí mismo, sí, ahora puedes encontrar tiempo para enviar mensajes. En un momento de completa locura abrí las fotos y se las envié a los niños. Me arrepentí tan pronto como presioné enviar e intenté recuperarlas, estaba tan devastado que no sabía cómo hacerlo. Apagué el teléfono y me recosté sobre las almohadas pensando que todos podían irse al infierno. A la mañana siguiente tenía una resaca terrible, mi boca sabía como si el gato local hubiera cagado allí durante la noche y necesitaba desesperadamente un analgésico. Agarré mi ropa y evitando los camiones que repostaban combustible me dirigí a la tienda del garaje adjunta al motel. Después de tomar un poco de paracetamol y 2 tazas de café, abrí mi teléfono. Ping, ping, ping. Llegaron muchos mensajes de texto y llamadas perdidas y me golpeó la realización de lo que había hecho. La mayoría de los mensajes eran de Sofía y Oliver. Con el corazón pesado y ataques de miedo, abrí el primero, era de mi hija Sofía. Papá, ¿qué demonios? Me agarré la cabeza con las manos, maldita sea. ¿Qué he hecho? ¿Qué demonios me pasaba? ¿Qué me hizo enviar fotos de su madre atendiendo a su jefe? ¿En qué realidad eso sería una buena idea? En total tenía más de 20 mensajes de texto y casi tantos llamadas perdidas. El teléfono sonó cuando estaba a punto de ir a la ducha, y era ella, la maldita infiel. ¿Qué? Me enojé. Walter. Vete al diablo. Grité, silencié el teléfono y seguí duchándome. 10 minutos después volví al teléfono y vi 2 llamadas perdidas y 5 mensajes de texto. Casi los borré sin leerlos hasta que la curiosidad me venció. El primero decía que lo sentía mucho, que fue un error y todo eso. Los siguientes varios me rogaban que la llamara, por favor, en el último preguntaba dónde estaba. En ninguno preguntaba cómo estoy. ¿Estoy bien? Por favor, vuelve a casa. Tomé una semana libre, solo bebí y dormí. Me mató, pero apagué el teléfono durante 3 días, sin querer hablar con nadie. Hacia el final de la semana lo encendí de nuevo y estaba lleno de mensajes. La mayoría eran de la infiel, pero algunos eran de los niños y mis padres. Sentía pena por mi mamá y papá, mamá adoraba a Elizabeth, eran como mejores amigas, y esto podría matarla. Volví con los niños y acordamos encontrarnos después del fin de semana en un centro de jardinería local, decidiendo que si era en un lugar público habría menos probabilidades de un escándalo.
Sofía es una chica caliente y podría armar un escándalo en una habitación llena de monjas, así que esperaba que esto calmara un poco a todos. Con mamá no fue tan fácil, rompió a llorar tan pronto como se dio cuenta de que era yo quien llamaba, estaban fuera de sí por la preocupación. Le dije que lo sentía mucho y que no pensaba, solo necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Los niños les dijeron a sus abuelos que habíamos tenido una pelea y que no había estado en casa durante unos días, dejé todo como estaba, no necesitaban saber todos los detalles por ahora. Primero vi a Oliver y lo llamé a la mesa donde estaba sentado, cuando se sentó le envié un mensaje a Sofía. Pedí 3 lates de vainilla y algunos pasteles con crema. En los ojos de Sofía ardía el fuego, y era evidente que estaba a punto de estallar de rabia. Mamá está preocupada por ti, papá, dijo suavemente Oliver, inclinándose hacia mí, y luego, algo inusual en él, se estiró sobre la mesa y tomó mi mano entre las suyas. Maldita sea, eso me destrozó, y rompí a llorar. Sofía de repente se unió a mí, y su ira desapareció, se acercó y me abrazó, apoyando su cabeza en mi cuello. Maldita sea. Sollozó ella, ¿por qué nos enviaste esas fotos repugnantes? No podía hablar, cada vez que abría la boca para decir algo, me faltaba el aire y sollozaba aún más fuerte. Finalmente, después de unos minutos, volvió a preguntar. ¿Por qué, papá? Me enojé, Sofía, lo siento mucho. Mamá está muy preocupada, papá, ¿no hablarás con ella? ¿Cómo puedo? ¿Viste lo que hizo? Y en nuestra propia casa. Por favor, papá, dijo Oliver con una voz más suave que la de su hermana, vuelve con nosotros, por favor habla con mamá. No, la infiel puede arder en el infierno, que se vaya al diablo. Ambos retrocedieron horrorizados, nunca antes me habían oído hablar así, y menos dirigido a su madre. Cuando vi la expresión en sus rostros, inmediatamente lo lamenté y me disculpé. También aproveché la oportunidad para disculparme sinceramente por enviar las fotos, no importaba cuán borracho estuviera, no tenía excusa para hacerles eso. Tomó otra semana de súplicas continuas antes de que aceptara reunirme en nuestra casa, una casa llena de tantos recuerdos felices para mí. Acepté con la condición de que nuestros hijos estuvieran presentes, a ella no le gustó eso, pero aceptó a regañadientes. Cuando vi a Elizabeth me quedé impactado, había perdido peso. Solo habían pasado un par de semanas, pero se veía pálida y demacrada. Sus ojos estaban hundidos y oscuros como si no hubiera dormido en 2 semanas, parecía incorrecto pero me tranquilizó un poco. Se veía muy frágil, nada como mi Elizabeth. Cuando entré corrió hacia mí y rodeó mi cuello con sus brazos, la empujé y cayó al suelo llorando. Oliver me miró furioso mientras la ayudaba a levantarse y la llevaba a la sala. Me dijo que no había dormido ni comido bien desde que sucedió todo esto y que ahora estaba tomando medicamentos, lo dijo como si fuera mi culpa. Sofía ya estaba sentada a la mesa, mirando a su madre con enojo mientras Oliver la ayudaba a sentarse. Tenía una tetera con té y lo servía en 4 tazas. Yo estaba de pie, sacudiendo la cabeza, pensando que como si él te pudiera resolver todos los problemas. Sabía que debía sentarme a la misma mesa en la que se sentó ese imbécil, la misma mesa en la que ella le hizo una mamada, solo quería darme la vuelta e irme. Papá, ¿cómo podemos superar esto? Preguntó Sofía. Mamá jura que fue solo una vez y que nunca volverá a suceder. Miré a mi esposa, Elizabeth estaba sentada al otro extremo de la mesa, con la cabeza entre las manos, callada y sola, mientras yo estaba en este extremo con los niños. Lo siento mucho, hijos, no entiendo cómo. Dije con voz ronca, sacudiendo la cabeza. Elizabeth gimió y golpeó su cabeza contra la mesa, haciendo que ambos niños saltaran, y nuevamente Oliver corrió a ayudarla. Sofía simplemente miró a su madre, estaba sorprendido, pensé que mi aliado sería Oliver, no Sofía. Sofía me extendió la mano para que la tomara con gratitud, la apreté con cariño y dijo. Lo que hizo mamá fue repugnante, todos lo sabemos. Incluso ella lo sabe, fue atrapada en el momento y hará todo lo posible para arreglarlo. No estoy seguro de que pueda, Sofía. Dije tristemente. Lo que sea. Dijo Elizabeth en voz baja desde el otro extremo de la mesa. La miré con extremo desprecio, y creo que en ese momento se dio cuenta de que todo había terminado.
2 semanas después, con el consejo y la ayuda de Chris, comencé el proceso de divorcio. A los niños no les gustó nada, pero me entendieron, y nos divorciamos amigablemente y dividimos las cosas para que ambos tuviéramos la oportunidad de empezar de nuevo. De mutuo acuerdo, aseguré un seguro para comprar un pequeño apartamento y Elizabeth tomó una pequeña hipoteca para pagarme el resto que acordamos. Ella se negó a separarse de la casa y de todos los recuerdos que alguna vez tuvo en ella. Oliver todavía la ve 1 o 2 veces por semana, pero sé que Sofía la culpa por destruir el hogar feliz y casi no se encuentra con ella. Después de lo sucedido, no volvió a ver a su jefe y pronto dejó el trabajo. Hablé bien de ella porque sigue siendo la madre de mis hijos y ahora trabaja para mi amigo Chris. En cuanto a mí, vivo en un pequeño pueblo pesquero en el oeste de Escocia, vendí el apartamento después de un año con una ganancia bastante buena. Me aseguré de integrarme en la vida del pueblo, la mayoría me aceptó como uno de los suyos y hacen todo lo posible para ayudar. Conocí a una mujer encantadora, se llama Donna y es viuda. La ayudé a reparar el techo con goteras y realicé otras reparaciones en su casa. Ayudo en todo lo que puedo en la comunidad, compro bebidas en el pub local donde ella trabaja y socializo con todos los habituales. Hago trabajos ocasionales gratis, lo que ayuda. Cambié de profesión y aquí trabajo en una de las grandes compañías petroleras, mi salario se ha duplicado y mi vida es maravillosa. Y, por supuesto, mi venganza hizo la vida mejor. Dicen que la venganza no ayuda, pero puedo asegurarles que sí ayuda mucho. Hace 4 semanas, Gary Ross fue atacado en su mansión en Essex, fue brutalmente golpeado hasta casi morir. El atacante estaba vestido de negro de pies a cabeza, con guantes y pasamontañas. Se robaron varios objetos para que pareciera un robo. Ross sufrió fracturas en todos los dedos excepto uno, el que no fue roto fue cortado con tijeras de podar. También tenía la cadera izquierda rota. Ambas rodillas fueron severamente golpeadas con un martillo y perdió 2 dedos del pie por las mismas tijeras. Sus testículos fueron los más afectados, tuvieron que ser amputados. La cirugía plástica en su rostro continuará durante al menos 10 años, su apariencia atractiva es cosa del pasado. Me suplicó, quiero decir, le suplicó al hombre de negro por misericordia. Se disculpó tantas veces que perdí la cuenta. Al principio confirmó la historia de mi esposa de que fue solo una vez. Luego, cuando perdió el primer testículo, confesó que había durado 6 meses. En el momento de cometer este horrible crimen, estaba ocupado llamando a los jugadores de bingo en el pub del pueblo, y tengo casi 20 testigos que lo confirmarán. Mi amigo Chris ayudó con el transporte desde un pequeño aeródromo independiente aquí hasta un aeródromo en Essex, y estuve en casa 2 horas después de cometer el crimen. Me aseguré de que la policía local registrara que entré a la comisaría para informar sobre un golpe en mi coche justo antes de dirigirme al sur. Gary Ross sabe quién era el hombre de negro, estoy seguro. ¿Puede probarlo? Lo dudo. Desafortunadamente, el divorcio se finalizó un par de años antes de que supiera la verdad, pero algún día ella obtendrá lo suyo. Ahora vive con el miedo de que algún día el hombre de negro pueda visitarla también. Nunca dejaré a mis hijos sin madre, pero ella no lo sabe con certeza. En los últimos 2 años no he dicho una palabra con ella, todas las noticias sobre ella vienen de mis padres, quienes siguen diciéndome que lamenta todo lo que pasó. La ven de vez en cuando en celebraciones familiares, las cuales trato de evitar. De vez en cuando los niños vienen a verme y me encanta verlos. Oliver me dio mi primera nieta, se llama Sarah y es hermosa. Sofía se lleva muy bien con Donna, aunque Donna entiende que nunca reemplazará a su madre. Sé que es una acción muy tonta que probablemente me atormentará durante años, pero grabé un video corto. Digo corto, son 15 minutos de gritos tortuosos y agonía indescriptible de un hombre de mediana edad golpeado casi hasta la muerte. Lo veo de vez en cuando me siento un poco triste, pero me anima. ¿Vale la pena? Sí. Cada segundo de esos 15 minutos lo disfruto. Gracias por ver. No olvides darle like y dejar un comentario.